Y vamos ahora, Ale, a un nuevo encuentro con Gabriel Hermida. Vamos a tocar otro tema relacionado con impuestos, con el área tributaria. Gabriel es tributarista, socio de Auren Argentina. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Ante todo, feliz día del periodista para vos y para todo tu equipo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenés una tarea en la Argentina que nunca te debes aburrir, así como nos dicen a nosotros lo mismo, ¿no? Sobre Sí, todo a sí. quienes también somos, además de periodistas específicos, periodistas económicos. ¿Qué estás viendo de la posible reforma o no reforma? Y después, si querés, vamos a ir a hablar de temas más particulares como ganancias, que parece como que es la estrellita dentro de los modelos, de los impuestos, ¿no? Sí, a ver, mira, casualmente ayer salió, antes de ayer, perdón, el viernes salió una nota mía en Infobae que se llama Gatopardismo Fiscal, porque la verdad que creemos los tributaristas que se hace necesario decir las cosas como son. Entonces, desde hace 70 años o más venimos hablando del nefasto sistema tributario argentino, de que somos un país con más de 170 impuestos, que somos confiscatorios, que somos un montón de cosas, pero nunca tomamos el toro por las astas y terminamos de hacer una reforma en serio. Cada gobierno que va pasando, y lo mío siempre apunta desde lo técnico, siempre habla de la reforma tributaria que va a hacer, de mejorar la equidad, de mejorar determinadas cosas por la igualdad, y eso nunca pasa, siempre son parche sobre parche sobre parche, y en un mundo que cada vez va más hacia la globalización, tenemos que tener en cuenta que hay que competir, y para competir justamente lo que tenemos que hacer es tener un sistema tributario acorde a los demás países, digamos, que están en el mundo, y nosotros no hacemos eso, al contrario, lo único que tratamos de hacer es cobrar cada vez más impuestos con nombres diferentes, con formas diferentes, pero no ayudamos ni a las empresas ni a los empresarios que invierten de esa manera, ¿sí? Claro, que eso es lo insólito, que sabiendo que lo que tenés que hacer es reducir los impuestos, lo que se hace acá es lo contrario, ¿no? Sí, sí, a ver, pongamos el ejemplo más claro. Hoy estamos en el medio, ¿sí?, de una crisis mundial por el tema del COVID-19. Todos los países, digamos, serios en el mundo, ¿qué es lo que están haciendo? Diciéndole a las empresas o a las personas físicas, por tanto tiempo no van a pagar los impuestos, los vamos a ayudar, le vamos a dar préstamos, le vamos a dar ayuda. En Argentina, ¿qué es lo que estamos haciendo? Damos un ATP a las empresas, ¿sí?, hoy, y mañana les cambiamos la regla del juego y le decimos, bueno, pero mira, si te acogiste el ATP, o sea, a la ayuda de pago de salarios, no vas a poder distribuir dividendos, no vas a poder hacer determinados pagos al exterior, no vas a poder hacer una serie de cosas, por 2 o por 3 años, dependiendo del tamaño de la compañía. Y eso lo sacamos después que sacamos las primeras normas. Entonces, le damos la posibilidad, algo insólito, de tener que devolver esa ayuda que le dio el Estado, ¿sí?, porque si no, no pueden hacer determinadas operaciones. O sea, un contrasentido total, cuando lo que tenemos que buscar es justamente ayudar. Estamos en el mes de junio, a fin de mes viene el pago del aguinaldo, la caída de la actividad económica es más del 50-70%, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos pensar? Hacemos una ATP, supongamos, para las empresas que no quieren pagar al exterior, no quieren digamos, distribuir dividendos, una locura, pero supongamos que lo hacen. Tampoco le vamos a dar una ayuda para pagar el medio aguinaldo. De vuelta, con una caída del 50-70% de la actividad, las empresas grandes, medianas, chicas, están en una situación, digamos, alarmante. Entonces, pensamos en reconstruir después de la pandemia, pensamos en ayudar durante la pandemia, o lo único que estamos pensando es en recaudar. Pero a su vez la recaudación está cayendo tanto al fisco nacional, provincial o municipal de manera estrepitosa. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen la plata para pagar. Primero tratan de pagar los sueldos a la gente y después piensan en pagar los impuestos, ¿sí? Entonces, o Claro, cambiamos el claro, paradigma o claro. esto va mal, ¿sí? Y vos has hecho análisis, sos un estudioso también de lo que son los sistemas tributarios del mundo.
¿qué debiéramos, vamos por lo posible, ¿no? No pensemos en algo extraordinario que sabemos que no vamos a lograr, por lo menos al corto plazo. Pero, Sí. ¿a dónde apuntarías vos? ¿Qué sistema apuntarías a copiar o a tomar cosas positivas para empezar de una vez por todas a cambiar esta maraña que siempre se dice, ¿no? La vengo escuchando desde hace 20 años, la maraña de impuestos que nunca baja, siempre sube. Mira, acá lo que tenemos que hacer son, digamos, tres cosas básicamente. La primera es que obviamente el Estado no puede dejar de cobrar impuestos porque es la fuente de recursos que tiene para poder darse vuelta y, como dice la Constitución Nacional, darte seguridad, salud, educación. Entonces yo no propugno que el Estado deje de cobrar impuestos, que no los cobre. ¿Sí? Punto uno. Ahora, los impuestos que tienen que cobrar tienen que ser como en el resto del mundo, ¿sí? Grabando las distintas capacidades de manifestación de capacidades contributivas, como son la renta, el consumo del patrimonio, con variantes, pero no grabar 3, 4 veces la misma fuente productora de la renta. O sea, si yo estoy grabando ingresos, ¿sí?, o renta, y lo grabo en distintas jurisdicciones, en distintos niveles, nacional, provincial o municipal, estoy pagando impuestos en 3 lugares sobre la misma fuente. O sea, en ningún país del mundo pasa eso. No puede ser que en un país, digamos, que quiere ser serio, tengamos un impuesto sobre los ingresos brutos que junto con Bolivia son los únicos 2 países que tienen un impuesto similar. Estamos hablando en el mundo, ¿sí? Entonces cambiémoslo por un impuesto a las ventas, algo racional, como tiene la mayoría de las economías del mundo. Y así podemos ir cambiando, pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. Crucemos el río, ¿sí? Y en Uruguay, o crucemos la cordillera, en Chile, tienen sistemas tributarios mucho más lógicos, mucho más afectos a que las economías y a que las empresas se desarrollen sin dejar de pagar impuestos, pero tratando de que la economía viva, que la economía funcione. Eso se llama la economía de a pie. ¿Qué es eso? Es que cada contribuyente elige a dónde va caminando para situarse y, por supuesto, dentro de lo que es la norma, sin eludir ningún impuesto, sí, pero sin evadir ningún impuesto, se sitúa donde mejor le conviene desde el punto de vista tributario para sus negocios. De vuelta, pagando lo que corresponda en cada lugar. Entonces, si nosotros dejamos de ser competitivos, esa economía de a pie se va a mover, y por eso son la cantidad de consultas que hay para irse a Uruguay, a Paraguay, a Chile o a donde fuere. Estamos para sacar un impuesto a las altas rentas, ¿sí?, con base 31 de diciembre del 2020, cuando ya le cobraste un impuesto, le estás cobrando en estos días un impuesto a los bienes personales y a las ganancias a esos mismos empresarios, que son los que tienen que invertir. Dale la posibilidad de que si vos querés, por una cuestión recaudatoria, porque te bajó la caja, querés cobrar ese impuesto, bueno, date vuelta y dejáselo computar contra el impuesto a las ganancias. O date vuelta y deja que ese impuesto, ¿sí?, sea un pago a cuenta o sea una deducción especial porque reinvierten o porque hacen otro tipo de cosas. O sea, ayuda a las empresas en este momento, ¿sí?, que la situación está tan delicada de vuelta a nivel mundial. Después, si querés, Claro, lo potenciamos en Argentina con que hace más de 50, 70, no sé, años que venimos en decadencia, en decadencia, en decadencia, en decadencia. Vos sí, y fíjate un vos dato, Carlos, mencionaste un dato ganancias. que es un dato justamente que va por ese lado. Argentina tiene 40% de economía en negro, ¿sí?, para poner un número más o menos racional. Sí. Históricamente, los aportantes, ¿sí?, al sistema jubilatorio tenían que ser 3 por cada un jubilado. Hoy está invertido. Hoy aporta 1 para 3 jubilados. Ya estamos mal. Ya estamos muy mal. Sí, totalmente. ¿Y con ganancias qué harías con ganancias, Gabriel? Mira, con ganancias, o sea, para que tengamos una idea, en ganancias, de vuelta, dentro de la reforma, de la reforma, de la reforma, o sea, de los parches, ¿sí?, ¿qué hicimos? Hicimos un blanqueo en el año 2017. El blanqueo más exitoso en la historia argentina y te diría uno de los más importantes a nivel mundial. Ahora estamos en una situación compleja, ¿sí?
las empresas que el año pasado y que en estos próximos meses están presentando sus declaraciones juradas de ganancias, que a lo mejor tuvieron ganancias, van a pagar un impuesto. Al otro día, casi, de presentar su declaración jurada del año 2019, tienen que pagar los anticipos. Sobró una ganancia que fue la del 2019, pero que en el 2020 ni por casualidad van a tener esa ganancia. Entonces, primera cosa que yo le digo a las compañías que atiendo, pensá en la reducción de anticipos. O sea, vos sabés que no te va a ir para nada bien este año, hay que presentar la reducción de anticipos para poder pagar menos en función de una estimación lógica que es, te va a caer la actividad de esta manera. ¿Por qué? Porque desde marzo hasta octubre, por poner una fecha, esto no se va a empezar a mover de vuelta. Entonces no vas a pagar anticipos sobre montos de ganancia que no van a ser los del 2020 y que obviamente te van a sacar capital de trabajo. ¿Para qué? Para pagar sueldos, para hacer alguna inversión que quieras hacer. Dale préstamos a las empresas, ¿sí?, a tasa cero para reconversión, para inversión. No puede ser que estemos pensando en que le estamos dando un préstamo, ¿sí?, a la tasa del 24% y que somos una maravilla. No, en una época como la que estamos pasando, las empresas, cada moneda que pueden dejar de gastar para invertir o para pagar de vuelta sueldos o para intentar crecer en esta economía tan compleja, las tenés que ayudar en serio. Gabriel, si no nos quedamos en lo declamativo y nada más. Gabriel, vos has trabajado mucho e intervenido en fusiones y adquisiciones, auditorías internas, muchos due diligence, que son cuando una empresa compra a otra y hay que analizarla para ver qué es lo que estás comprando y demás, pero también ¿es tan presente está el tema impositivo? O sea, estas empresas que serían tus clientes en su momento, ¿tan presente lo tienen y tan obstáculo es para que se queden en la Argentina o no, llegado el caso? Mira, yo te puedo decir que esto es un cúmulo, no es una sola situación, no es un solo impuesto el que, digamos, aleja las inversiones de la Argentina, no es el impuesto a las ganancias solamente. Es el impuesto a las ganancias, es la tasa del IVA que la hace dejar de ser competitiva a nivel local, pero también cuando vos querés recuperar, porque sos una empresa exportadora, el crédito fiscal vinculado con las exportaciones del IVA se dilata, entonces obviamente también tenés problemas, tenés temas de derechos de exportación o de importación. Ahí tenés un claro ejemplo, el tema de importaciones. Todas las empresas pyme en Argentina, en más o en menos, necesitan importar determinados insumos, porque acá no hay. No es porque se les ocurrió comprar afuera y nada más, no, acá no hay esos insumos. Entonces, si vos le ponés derechos de importación que se los encareces, si vos le pones trabas para poder pagar a través del Banco Central, la desabasteces, la empresa no va a poder producir. Entonces necesariamente va a tener que ir a un proceso de concurso o de quiebra, porque no va a poder funcionar. Y ahí obviamente va a aparecer la situación donde empresas más grandes o con mayor espalda van a decir, este negocio que hacía esta pyme es interesante, la voy a comprar, y la voy a comprar por la mitad del valor que tenía realmente esta empresa. Porque todos los empresarios están muy angustiados, muy acuciados, entonces por ahí terminan vendiendo la empresa o asociándose con un porcentaje minoritario, con alguien que los compra, y esto no es bueno para el empresario pyme argentino. El empresario pyme argentino históricamente ha puesto plata de su bolsillo, ha tratado de no financiarse con el banco, ha tratado de poner plata de su bolsillo. Es el momento justamente de que los bancos, o el sistema bancario nacional, o los bancos provinciales y municipales ayuden a esas empresas, ¿sí?, a ese empresario. Porque de vuelta dan fuente de trabajo. El 70% de la economía argentina se mueve por las pymes. Totalmente claro, son las que mueven la economía. Gabriel, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Muy claro, un gusto hablar con vos. No, por favor, al contrario, buenos días y lo mejor. Un abrazo. Fue Gabriel Hermida, tributarista, socio de Auren Argentina.